Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Huemansin, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? El día de hoy va a estar con nosotros Ricardo Gallardo. Él, como saben, está al frente de este ensamble de percusiones tan famoso en México y el mundo, que es Tambuco, y que va a celebrar su aniversario con un concierto el próximo sábado. Rafael. Esto será en el Palacio de Bellas Artes, nos daremos una vuelta, pero también la invitación a recorrer la exposición de autorretratos de Francisco Toledo, que hoy nos platica Angélica Bellera en su sección de Pulsiones, Laura. Y además tenemos cine, a dónde hay que ir en los próximos días, aprovechando este puente largo en muchas partes del país. Si tienen tiempo, bueno, les vamos a decir lo que tienen que ver y también qué evitar, ¿no? En lugar de bañarse, mejor vamos al cine. Efectivamente. Como si lo hicieran diario, ¿no? Sí. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, llega a su fin un ciclo en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y ante la Comisión de Cultura del Congreso Capitalino, Eduardo Vázquez Martín hizo un balance de su gestión al frente de esta dependencia. 64 programas culturales y 145 proyectos fueron impulsados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México durante el periodo 2012-2018. Fueron esfuerzos que promovieron el respeto, la inclusión, el desarrollo artístico y la sana convivencia entre los capitalinos. Así lo informó el maestro Eduardo Vázquez Martín durante su sexto informe ante la Comisión de Cultura de la Ciudad de México. Entre los proyectos que se consolidaron se encuentra el programa de formación del Faro. Se rehabilitaron espacios como el Museo de la Ciudad de México, la Casa Refugio Citlaltépetl, el Centro Cultural Javier Villaurrutia y el Centro Cultural Olin Yolistli. Más de 300,000 personas se beneficiaron de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, mientras que el Sistema de Teatros Capitalino registró más de 8,000 actividades. Otros de los grandes avances que hemos logrado en estos años es el desarrollo de herramientas tecnológicas para la difusión de la cultura. El Centro de Información del Patrimonio y la Cartelera Cultural Colaborativa de la Ciudad de México permiten, por un lado, una mejor comprensión y conocimiento del patrimonio cultural de la ciudad y, por otro, promover y difundir la inmensa oferta cultural de nuestra ciudad. Las 1,800 producciones que se realizaron en el espacio público beneficiaron a 2,600,000 personas. Además, se promovieron programas y premios de creación literaria en lenguas originarias para reconocer y visibilizar los pueblos originarios que viven en la Ciudad de México. También se gestionaron declaratorias como Patrimonio Cultural Tangible e Intangible, a la lucha libre, la Ruta de la Amistad, Mercados y Tlatelolco. Es un catálogo amplio, pero me parece que allí hay un ejercicio que me parece interesante. ¿Qué consideramos valiosos los chilangos que nos pertenecen? ¿Qué es lo que nos parece que hay que proteger y que hay que cuidar y que hay que construir una memoria alrededor? Durante este periodo se realizaron 69,000 actividades que obedecieron a 7 derechos culturales: la educación y formación artística, desarrollo cultural comunitario, sostenibilidad, participación, acceso a bienes y servicios, preservación del patrimonio y difusión. Creo que hay un poder muy grande en la cultura para las necesarias transformaciones de México. Con información de Óscar Cortés, César H. Meléndez, Noticias 22. Un abrazo grande a Eduardo Vázquez, que también fue cómplice en este espacio para permitirnos llevar a ustedes al acontecer cultural que se realizó durante este periodo en la Ciudad de México. Y a propósito de acontecimientos, de celebraciones, de fiestas, Hueman, ¿qué tal estuvo ayer? Las lunas, ¿qué tal la entrega, la fiesta, el eclecticismo que ya decíamos de esta noche de premios? Bueno, pues estuvo interesante, Rafael, amigos, que lo tuvimos en la transmisión. Ustedes también estaban con nosotros en el momento del vivo y que tuvimos el placer de encontrar a agrupaciones que tienen un peso muy grande en el corazón de los sectores
diferentes sectores populares que integran este país. Entre ellos, hablando, por ejemplo, de Rock Café Tacuba, que está muy vinculado con nosotros en Canal 22, tanto por un documental como programas especiales que hemos hecho desde hace 20 años con ellos. Pero también todas estas agrupaciones como Cañaveral, como la Sonora Santanera, Horacio Franco con un premio de trayectoria, Patricia Reyes Espíndola, Isaac Hernández, eclecticismo, la idea de espectáculo y de cultura sin fronteras, ¿no? Efectivamente, porque a veces tratamos de poner ahí algunos límites y finalmente para el público lo mismo puede ir a ver un espectáculo porque las categorías, cuando uno lee las categorías de las lunas son tan extensas que abarcan desde música, que le llaman ellos clásica, a espectáculo clásico, ballet, pero también danza contemporánea, en fin. Y para el público yo creo que en un momento dado puede acudir a un espectáculo de música pop, que igualmente lo puede hacer de rock, que a un concierto académico. Y bueno, que pues, lo mismo pasa con nosotros. Y nosotros también, tampoco vamos a decir que... Sí. Pero bueno, ayer también parte del equipo de Noticias 22 se encontraba en otra área de esta transmisión en vivo que tuvimos para todos ustedes por la señal de Canal 22.2 y estaba allí nuestro compañero Víctor Gaspar. Vamos a ver con quiénes platicó, qué fue lo que vio. La luna no tiene luz propia, es solo un punto en el espacio que brilla con la luz de las estrellas y se convierte en un punto de referencia, una luz en la oscuridad y el objeto de los sueños. Eso es la luna del auditorio. Fue la primera categoría reconocida en la ceremonia de entrega de las Lunas del Auditorio 2018. La Filarmónica de Viena, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, fue distinguida como mejor espectáculo clásico. Lidia Camacho recibió la presea y destacó la presencia de la agrupación como una serie de actividades culturales. Los solistas de la Filarmónica de Viena impartieron clases magistrales con muchos jóvenes músicos mexicanos. Todo ello, como lo mencioné ahora, como el mensaje que manda Dudamel, pues sin duda alguna fue un concierto que fue algo muy mágico por todas las actividades que se pudieron conjuntar en la presencia de esta orquesta en México. En Danza Moderna, el segundo Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México se llevó la distinción. Los organizadores ponderaron el avance en generación de públicos para esta manifestación artística. El Ballet de Monterrey ganó la categoría Ballet. En lo que es el centenario del natalicio de su fundadora y 6 décadas de su establecimiento, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández se alzó como ganador de la categoría Danza Tradicional. De alguna manera, el ballet abrió las puertas de teatros como la Ópera de Pekín o la Ópera de Sydney, la Ópera de París, y este hecho, este 60 aniversario significa una plataforma para la cultura mexicana, para las expresiones populares de nuestro país. Una luna especial fue otorgada a un recinto que este año cumple 100 de haber abierto sus puertas. A nombre del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ángel Ancona recibió la estatuilla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y esto es para Gustavo. Yo creo que es de los pocos premios en los que se reconocen también festivales, recintos, que normalmente pues siempre son ya sea agrupaciones o solistas, ¿no? Así es. Y hay una cosa que es bien interesante, Rafael, Laura, amigos, que por ejemplo las lunas que se otorgaron ayer en la noche reconocen el trabajo por los 100 años en la programación del Teatro Esperanza Iris. Nosotros en Noticias 22 hemos estado muy al pendiente de las actividades en torno a este teatro. El Ballet Folclórico de Amalia Hernández recibe este reconocimiento de manera particular por un espectáculo que presentó el año pasado, que es el de su aniversario. Exacto. El Festival Cervantino, por la 45ª edición, recibió su reconocimiento. Horacio Franco, también Isaac Hernández, personajes que han estado también muy activos por la pantalla de Canal 22.
Así que bueno, pues ahí está esta distinción que decíamos es pues muy diversa y muy plural, afortunadamente. Y a propósito también de reconocimientos, quiero compartirles algo, porque se trata de nombres, de personalidades, de personajes, como ya bien refieren. ¿Y qué pasa en el ámbito de la literatura? Este es un premio joven, pero muy relevante, el Carlos Fuentes, que reconoce a los escritores de habla hispana que de alguna manera han enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. Y tal es el caso de Luis Goytisolo, novelista barcelonés de apellido ilustre en las letras españolas. Luis Goytisolo recibe hoy el premio que lleva el nombre de Carlos Fuentes, dos autores de obras emparentadas por la sorpresa, los cambios sociales y políticos de su momento y circunstancia, por los grandes y renovados discursos humanistas, la inteligencia y la imaginación. Por su compromiso irrenunciable con la literatura, su afán de renovar a la novela tradicional a través de la pluralidad de perspectivas como la filosofía y el ensayo, así como por el método autorreflexivo de su narrativa, el escritor Luis Goytisolo fue galardonado con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español que otorga el Gobierno de la República en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis Goytisolo es también un hombre libre, universal y de su tiempo. Comparte con Fuentes el compromiso desde una pluralidad de perspectivas con la transformación permanente de la literatura. Antagonía, que muchos de ustedes conocen, es probablemente la mejor expresión de ello. Es, como se ha descrito, la novela de una novela y indudablemente una de las mejores expresiones de la narrativa española. Lo característico de su prosa es que se concibe como una forma de autoconocimiento, llena de pasión ciertamente, pero presa de un rasgo, la imparcialidad. De allí que el historiador latino Tácito sea uno de sus modelos y en una de sus novelas aparezca como si fuera un narrador que se narra a sí mismo. Los hechos de la vida romana en el siglo II de nuestra era se enlazan con los sucesos actuales. Goytisolo se suma a Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez y Eduardo Lizalde, quienes obtuvieron el premio en ediciones pasadas. El autor de libros como Estatua con palomas, Cosas que pasan y Coincidencias, habló de su relación con Carlos Fuentes, que inició en los años 70, y de cómo se ha transformado el panorama literario permitiendo que el bestseller se imponga y sea sinónimo de calidad. Y la lista de los libros más vendidos se ha llegado a convertir en sinónimo de calidad. Se trata de que el relato te atrape, de que te veas obligado a seguir la peripecia, a leerlo de un tirón, como suele decirse. Mientras que para todo verdadero novelista, lo que cuenta no es el cuento, sino la capacidad del texto de implicar al lector en su contenido. Es decir, que el lector se sienta personalmente afectado por el relato, que lo leído le ayude a entender mejor el mundo y al entender mejor el mundo acabe entendiéndose mejor a sí mismo. El escritor también respondió a la pregunta sobre si la novela sobrevivirá al constante tecleo del móvil. Pero pese a tal panorama, hay gente que lee y la novela sigue teniendo público, su público. Así lo prueba, por ejemplo, sin ir más lejos, el presente acto. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, tenemos un corte, Rafa, y regresamos con música, con una de las agrupaciones con sonido más poderoso de nuestro país. Unos queridos amigos, una gran agrupación. Está aquí Ricardo Gallardo, director de Tambuco, que ya nos había platicado Brena y nos venía anticipando lo que va a suceder este sábado en el Palacio de Bellas Artes. Un concierto memorable, indiscutiblemente. Una pausa y volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22 y es un verdadero gusto conversar con Ricardo Gallardo, que él ha estado muy cercano a Canal 22, a este espacio informativo con todos nosotros, con Laura, con Rafael, conmigo mismo, en toda esta historia que nos ha tocado compartir juntos desde Canal 22, ver lo que ha ocurrido con Tambuco en este cuarto de siglo. Ricardo, bienvenido.
y pues cómo se siente llegar a 25 años de Tambuco. Muchas gracias. Pues díganmelo ustedes, porque también tienen 25 años, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, se ha pasado súper rápido. Al principio de este año, cuando nos dimos cuenta que eran los 25 años de Tambuco, pues lo tomamos muy normal, como que no pensábamos mucho en ello. Y a medida que el año fue avanzando, nos fuimos dando cuenta que sí hay muchas razones para celebrar, ¿no? Y que no tienen necesariamente que ver con Tambuco o su trayectoria. Es simplemente un proyecto que ha fructificado, que ha florecido, que ha progresado de 4 personas haciendo algo juntos. Y esto suele verse muy poco en un país donde está poco glorificado el esfuerzo común, ¿no? Igual es con los deportes. Fíjate en los deportes que destacamos, ¿no? Son los de gran esfuerzo individual. Así es. Caminata, el box, el maratón, todo eso. Pero aparte individual y de castigo, así abnegado a que entre más sufras, mejor eres. Y entre menos apoyo del gobierno hay, es más posible que puedas bueno, tener éxito. Nosotros tuvimos muy claro que los proyectos suceden a veces gracias a y a veces a pesar de. Entonces, no nos paramos mucho a preocuparnos por eso y a preocuparnos por el desarrollo profesional de Tambuco, que empieza desde el estudio personal, la preparación individual de cada una de sus partes para llegar al ensayo como tigres, ¿no? Así es. Y entonces vimos el círculo virtuoso que esto genera, ¿no? Entonces, al gozar del trabajo individual de cada quien, pues Tambuco se fue para arriba, al menos en su desempeño, ¿no? Después de eso, sí nos damos cuenta que después de 25 años no hemos llegado a ningún lado, sino al único lugar donde nos podemos dar vuelta atrás y ver dónde empezamos, ¿no? O sea, lo dices en un sentido como Soren Kierkegaard, ¿no? La vida se vive para adelante, pero se entiende para atrás. Claro, sí. O sea, tú te asomas. Yo me acuerdo una vez que yo vivía en Canadá y me iba a subir montañitas en las Rocallosas. Entonces, cuando subías a uno, solamente podías ver que había miles por todos lados, pero te daba mucha satisfacción ver dónde estaba tu coche, que se veía como una hormiguita, y todo lo que habías caminado, ¿no? Pero también veías qué otras montañas te faltan por caminar y por subirte. Ahora que dices eso, déjame hacer una serie de recuerdos de los que hemos sido testigos aquí en Canal 22 de estos 25 años de Tambuco. Por ejemplo, di los buenos. Por ejemplo, hace cerca de 15, 14 años en Beijing, invitados. Sí. Hace 10 años en el Festival Cervantino, cuando Reino Unido era país invitado de honor, ustedes interpretando obras británicas en ese programa. En el aniversario de John Cage, haciendo Music for Living Room en el Colegio Nacional. Bueno, James Bond aparecieron también por ahí tocando de ahí se vincularon con el músico de Sam Mendes, que ahí tienen algo que espero que pronto ya se pueda completar, ¿no? Con Thomas Newman. Así es, con Thomas Newman, exacto. Pues resulta, no sabíamos, y Sam Mendes nos dijo que él era un fan de Tambuco, que lo había conocido por nuestros videos, y cuando se enteró que venía a filmar a México, quería hacer algo con Tambuco. Y quería que estuviéramos en escena, ¿no? Yo pensé, no, por favor, va a ser un fracaso. Déjenlos tocar, eso sí. Bueno, o sea, aparecen rápido, yo alcancé a verlos ahí. Afortunadamente, sí. Pero bueno, contaba estas cosas como pensando en todos estos elementos en los que han participado músicas diferentes y también el repertorio mexicano. En estos 25 años, Ricardo, ¿qué es lo que merecía la pena tocar para este concierto que tendrán el próximo sábado 4 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes? Es una combinación muy interesante de piezas que nos han escrito. La mayoría del repertorio es escrito para Tambuco. Uno es una pieza de José Luis Castillo, español-mexicano, digamos español que le creció a la patria, pero que ahora en los últimos años es más conocido como director
del ensamble Sepromusic. Pero él llegó al país como compositor y como un buen compositor. Él nos hizo una pieza que vamos a tocar. Vamos a hacer además otra pieza muy particular del gran Mario Lavista, que nos escribió para un instrumento también súper particular, único, que es la armónica de cristal. Es este instrumento que tiene unos cuencos de cristal que van del más grande al más pequeño, todos unidos por un eje que gira. Y entonces, ¿has visto cómo en los 15 años o las bodas la gente le hace así a la copa de vino y suena? Más o menos el mismo principio, pero aquí lo que gira no es tu mano, sino los dedos. Sino el eje de este instrumento. Sí, en lugar de girar la muñeca o los dedos, gira el instrumento y por los lados vas generando estos así. sonidos, ¿no? Bueno, este instrumento fue inventado por Benjamin Franklin. Y después, al él irse, me parece que fue embajador de Estados Unidos o trabajó con la embajada en Europa. Y ahí conoció Mozart el instrumento que él inventó. Y Mozart escribió un par de composiciones para la armónica de cristal. Bueno, Mario Lavista retoma este instrumento y nos escribe una pieza maravillosa, Músicas de Cristal. Es una oportunidad única para ver esta pieza, que no la tocamos mucho, no viajamos con este instrumento porque literalmente de cristal y no corre el riesgo de no regresar. Sí, de no regresar. Hacemos además 2 piezas del grupo. Soundscape 1 de Raúl Tudón, colega del grupo, y una pieza que se titula 2 vórtices y un fantasma de un servidor. Esta pieza cuenta con la participación muy estelar de la destacada y muy joven pianista Ana Gabriela Fernández. Hacemos esas piezas, hacemos un cuarteto muy singular y muy difícil de Steve Reich, Mallet Quartet, y hacemos además una transcripción que yo hice del segundo movimiento del cuarteto de Ravel. Curiosamente, Tambuco va a tocar Ravel en su concierto. Bueno, es maravilloso ese cuarteto. Pues entonces es un programa complejo, por lo que estoy escuchando. Sí, muy variado y complejo. Es un buffet que tiene de todo, sí. Bueno, pues la invitación para que asistan es el próximo sábado en el Palacio de Bellas Artes, Ricardo. El sábado 3 de noviembre a las 7 de la noche. 3 de noviembre. Tú ya tienes tus boletos. Pues mira, voy a ver si la reventa me deja algunos. Sí. Porque nosotros tenemos boletos. Ya vamos a regalar 10 pases dobles para las primeras personas que se comuniquen, por favor, al correo electrónico que en este momento está en su pantalla. Los primeros 5 que nos escriban se van a llevar estos, no, son 10. Los primeros 10 que nos escriban van a llevarse estos 10 pases dobles. Si no se van todos, entonces ya te pasamos uno para que no te lo pierdas. Llame ya. Noticias22 @canal22.org.mx, ahí lo están viendo en pantalla, y de verdad qué honor y qué gusto poder celebrar juntos estos 25 años. Muchas gracias. Y qué tan generosos serán los de Tambuco que hasta composiciones de Arturo Brennan tocan, o sea, imagínate. Sí. No, hombre, sí. No, un abrazo. Todo Tambuco está abierto, que sirva este llamado a todos los compositores que quieran acercarse al cuarteto. Para eso es de todos, ¿no? Otra cosa, para los que no alcancen boleto, afortunadamente se pudo llegar a un acuerdo en el tabulador en Bellas Artes, es decir, el costo que establecen para los boletos, y realmente son precios muy, muy accesibles. El boleto más barato cuesta 30 pesos y el más caro 80 pesos. Uy, está súper y bien. Si eres estudiante o maestro o nosotros del INAPAM, también 50% de descuento, ¿no? Bueno, no hay forma de no ir, de evitar estar ese día, el próximo sábado.
y que va a estar fantástico. Tambuco siempre es una experiencia sonora, no solamente escucharlos en algunas de las grabaciones, sino estar ahí frente de ellos, verlos tocar y sentir esas percusiones en la piel y en el cuerpo. Ricardo, siempre es un gusto y muchas gracias. Celebramos contigo estos 25 años de los que hemos sido testigos en Canal 22. Muchas gracias, gracias por la atención. Y un abrazote a todos los demás miembros de Tambuco. Gran celebración, gran festejo por Tambuco, que ha permitido la creación de mucha música y la difusión de música también creada en México, en otras partes del mundo, y que ha demostrado que se puede hacer música hasta con las piedras. No, y inclusive musicalizando películas en vivo, son maravillosos. Y podríamos seguir hablando de Tambuco todo el programa, pero tenemos más información que compartirles. Muchas felicidades. Vamos a la Sala de Arte Público Siqueiros. Una exposición que se presenta por allá. Vamos a verla. El Sexto Estado es un territorio comprendido entre los actuales México y Guatemala y que en el siglo XIX aspiró a su independencia del yugo del colonialismo. A partir de este episodio histórico, el artista guatemalteco Naufus Ramírez Figueroa, conocido por su trabajo plástico y performance, creó una instalación y 4 lienzos que ahora exhibe en la Sala de Arte Público Siqueiros. Una élite de europeos mayormente trataron de quedarse con este territorio, que era un territorio muy rico económicamente, además geográficamente tenía costas, era muy bueno para el comercio, y excluyeron totalmente de su proyecto económico y político a las comunidades locales, indígenas, mayas específicamente. Y se creó una guerra de castas, ¿no? Donde los pueblos originales del lugar se unieron con el gobierno guatemalteco para tratar de sacar a esta élite. Estas piezas comisionadas por la Sala de Arte Público Siqueiros constituyen la primera exhibición individual del artista, que vivió su infancia en su natal Guatemala y posteriormente emigró a Canadá. Las piezas exhibidas continúan su investigación sobre el poder, el colonialismo, el sometimiento indígena, la economía y la modernidad. Además de que a la alusión a la exclusión de los derechos culturales, políticos y económicos de los pueblos originales de Centroamérica, es algo que todavía existe también. O sea, todavía no se ha reconocido totalmente o no se les ha dado totalmente una autonomía o un poder político ni incluido en la economía. 4 lienzos que presentan patrones denominados repticelas dan cuenta también de un régimen económico y de las diferentes visiones culturales de este. Están hechas 2 de hoja de plata y 2 de hoja de oro, y otras 2 son de polvo de jade y polvo de obsidiana. La división, el oro y la plata son estos materiales que se denominaron metales preciosos por los europeos, y era lo que ellos no codiciaban, mientras que las culturas que siempre estuvieron aquí codiciaban mucho más estas piedras como el jade y la obsidiana. Eran muy importantes, ¿no? En todo, en la artesanía, en sus herramientas, en sus ritos. El Sexto Estado se exhibe en la Sala de Arte Público Siqueiros hasta el 4 de noviembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tenemos una pausa, Rafa. Y al regresar vamos a platicar de cine y ya está aquí Julio López. Desde hace 20 años, Betsabe Romero ha participado en distintos lugares con ofrendas para el Día de Muertos. En esta ocasión, las escalinatas y muros de la entrada del Centro de Cultura Digital es el lugar en donde el artista muestra nuestra riqueza cultural. Siendo el punto de partida de lo que es el desfile, que es como algo nuevo, hacer como un contrapeso en cuanto a esta como visión un poco monotemática que se ha ido hacia las Catrinas, hacia los alebrijes, y acordarnos que esta enorme celebración es multifacética, es como un mosaico. Entonces por eso ese fue el concepto principal, hacer como un mosaico y tomando como motivo la gastronomía, que es como la punta del iceberg
de esta enorme cultura que tenemos y que es tan variada, que depende de cada región y que pues a la gente que le interesa lo del Día de Muertos, pues estaría padre que se den cuenta cómo es tan diferente de un estado a otro, de una región a otra, de un pueblo, de una familia a otra. Entonces, en este caso es el gran homenaje a los 4 grandes platillos que se repiten en muchas zonas, que es el mole, el pozole, los tamales, que hay de muchos tipos, igual que de los moles, y el dulce de calabaza. La obra alude a los mosaicos de Talavera que son usados para adornar muros, cúpulas y cualquier superficie. Cada cuadrito es una composición circular donde están los platillos, sus bebidas, la cerámica que lo acompaña, el papel picado, también el pan de muerto diferente, que también hay muchísimos tipos de pan de muerto, pero en el peralte de las escaleras, en la escalinata, hay un enorme zompantli dedicado al difunto desconocido, como a todos estos desaparecidos que desgraciadamente han marcado nuestra historia en los últimos años y que por eso no tienen nombre, porque si sabemos en las calaveritas de azúcar siempre ponemos el nombre a los que le dedicamos la ofrenda. La muestra podrá ser vista hasta el 2 de noviembre. Por el momento, Betsabe Romero está trabajando en el extranjero. Tiene piezas en Washington y Madrid, donde aborda la violencia de género, el consumismo y el problema de los migrantes. Para el próximo año, su obra se presentará en Francia. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Y qué más tenemos? Cine, ¿no? Cine, ¿no? ¿Con Pues quién? sí, Hay que aprovechar estos días. Claro, Se puede ir al claro, y cine, además ¿no? hay algunas opciones interesantes. Vamos a ver qué es lo que nos tiene Julio López. Adelante, Julio. ¿Qué tal, amigos de Canal 22, de Huemansin, Laura, Rafa? Ya los extrañaba a todos juntos. Nosotros vamos a hablar de un proyecto bien interesante que protagoniza Diego Luna, da vida a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, líder del cártel de Guadalajara, y justamente este proyecto retrata cómo se conformó este grupo criminal y que pronto va a llegar a la pantalla chica. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, primero quisiera agradecerte muchísimo esta entrevista. No, hombre, ¿cómo crees? Pues es un tema complejo el que retrata esta historia. Yo me siento incluso un poco parte de la misma porque hace un par de años me tocó entrevistar a uno de los personajes que estuvieron involucrados en la muerte del Kiki Camarena, ¿no? Que es el maestro Francisco Tejeda Jaramillo. ¿No? En ese sentido me gustaría saber un poco cómo es que te ofrecen hacer este proyecto y cómo crees que se ha recibido por el público mexicano. A mí me parece importante contar esta historia o hablar de esta época porque te ayuda a entender cómo es que llegamos a donde estamos, ¿no? Y de la complejidad que hay en este tema, ¿no? Que de repente nos quieren hacer ver como que es blanco y negro, como que hay buenos y malos, ¿no? Y yo creo que la complicación de esto es que todos vivían en los grises, ¿no? Y eso es importante reconocerlo para afrontarlo, ¿no? Es muy grave a donde hemos llegado y la indiferencia del mundo por una violencia que también les pertenece, ¿no? Yo aspiro a que un día una consumidora o un consumidor de cocaína en Inglaterra se pregunte, después de ver esta serie, un segundo antes de inhalar el polvo, ¿de dónde viene? ¿Qué tuvo que pasar para que llegara a sus manos, ¿no? Nos hemos preguntado varias veces, y entre ellos muchos festivales de cine, como el que hablábamos ahorita, el de Morelia, pero hace unos 5 o 6 años atrás me tocó estar en el de Guadalajara, donde incendiaron camiones en pleno festival, se acabó la clausura, y de pronto cuando regresas y ves esto que sucede en la serie, ¿no? De cómo se forma el cártel de Guadalajara, pues vas entendiendo un poco todo esto, ¿no? Pero estamos en un momento pues que podría ser un cambio radical para el país. ¿Tú crees que sí suceda algo respecto a lo que está ocurriendo en el mundo del narcotráfico en México? No estoy seguro. No estoy seguro. A mí toda esta idea del borrón y cuenta nueva me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo el no aceptar que el enemigo está dentro, ¿no? Y que el enemigo probablemente está más cerca de lo que uno cree, ¿no? Y lo digo como metáfora en el sentido de esta estructura perfecta que se armó en estas épocas
no se pudo sino armar con las esferas más altas de poder de este país, ¿no? Y la clase política tuvo mucho que ver, ¿no? Y de eso habla un poco la historia, de cómo se involucró la clase política, las policías, el rol del ejército, y luego lo que tendría que haber estado pasando del otro lado de la frontera para que esto sucediera también. Pero en otro sentido me gustaría saber un poco qué tanto ha cambiado tu manera de ver esta problemática a partir de tu participación en una serie con estas características, que te permite ver el panorama mucho más amplio y obviamente conociendo la historia de cómo se dio el entramado de todos estos grupos, ¿no?, al interior de nuestro país y sus colaboraciones con otros grandes narcos. Digo, esto no sé si lo aborde, pero ahí está yo sí crecí, digamos que con esta época, ¿no? Y yo sí me creí el cuento, ese cuento, ¿te acuerdas de? Pues es que el PRI por lo menos pudo negociar con ellos. Claro. Yo digo, puta, nos dieron una tole con el dedo, eso no pudo haber sido una negociación. Digo, pero al final tampoco debe ser tan fácil ser una especie de vocero en una realidad que es, pues, que nadie quisiera tener dentro de sus fronteras. Pues sí, pero mira, hay solo un argumento que me niego a aceptar y que combatiré frontalmente siempre, y que lo escuché en Twitter, bueno, lo leí en Twitter, que es ya, dejen de hablar de esas cosas, hablemos de cosas bonitas, ¿no? Y dices, puta, pues el día que aceptemos eso, ese día vamos a estar dejando de hablar de lo más peligroso de este país, ¿no? Que esta violencia a la que nos estamos acostumbrando. Sí, porque los círculos de violencia ahí están y cada vez se van cerrando un poco más. Pues, ¿no? Como me dijo un día Javier Sicilia, ¿por qué no haces algo ahorita antes de que te toque a ti? Y cabrón, pues cuando te lo dice alguien como Javier, que le pasó lo que le pasó, dices, tienes toda la razón. Bueno, pues ahí lo tienen, ya llega a la pantalla chica el 17 de noviembre, es un proyecto muy interesante, ya vi los primeros 5 capítulos, evidentemente sobresale la producción de esta, que es la 4ª entrega de la serie de Narcos y que seguro va a dar de mucho de qué hablar en los siguientes meses y que va a estar en los más importantes encuentros cinematográficos y entregas de premios, ¿no? Ya se están premiando las series en muchos festivales y en muchos entregas de premios, incluidos los premios Fénix, que pronto se realizarán en nuestro país. Bueno, cambiando un poquito de tema y yéndonos a la pantalla grande, también llega una ópera prima a la cartelera mexicana, se llama Cría Puercos y es de Hécatl García. Vamos a ver de qué se trata. Hola, mijito, ¿cómo estás? ¿Y cómo está mi papá? Bien, mijo, está muy bien. ¿Se quedó dormido, tú crees? La amistad, la solidaridad, pero sobre todo la soledad, son los temas que permean la ópera prima del director Hécatl García, Cría Puercos. Bueno, a mí me gustó mucho ser parte de esta historia porque habla de un fenómeno que estamos viviendo, que es cómo se descomponen las familias por el tema migratorio y cómo las nuevas leyes migratorias impiden justamente que las familias se encuentren. La historia se desarrolla en medio de la Sierra de Puebla. Esmeralda intenta sobrellevar la muerte de su esposo en silencio y soledad, pues su único hijo vive en Estados Unidos. Sus amigas tratan de animarla con comida, pero la tristeza no se va hasta que llega Cuina, una puerquita a la que decide cuidar y entregar todo el amor que aún tiene para dar. No sé, Esmeralda, hasta qué punto se haya sentido abandonada al final de la película, ¿no? Que es lo que seguramente te refieres, pero como una lección de vida, como una enseñanza muy profunda, muy fuerte, que le permite a Esmeralda llegar a ella misma y encontrar el sentido de su vida en la amistad, en lo que sí está. Creo que es la cuestión de la amistad, el amor, la solidaridad es fundamental en esta historia. Al ser un personaje árido, sin demasiados matices, la comida se vuelve un elemento esencial para saber su estado de ánimo, su forma de demostrar su amor por los demás. No.
es siempre padre manejarlo en las películas, ¿no? Aunque de entrada la premisa nunca fue mostrar la comida como de comercial, o sea, sino a mostrarla más bien como es, ¿no? O sea, un huevo con ejotes como es, pero intentando darle un sentido de que hay cariño cuando se hace, ¿no? Esto no está bien, ni para usted ni para el animalito. Si no la cuido, entonces, ¿qué hago? Cría Puercos es una historia sencilla y entrañable que, sin ser aleccionadora, nos muestra lo poco agradecidos que a veces podemos ser con nuestros seres queridos. Gracias. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen. La recomendación para ir al cine este fin de semana es la película Por un hijo. No es un drama tremendísimo que justamente, como su título lo dice, es la relación entre un matrimonio que se ha fragmentado y el hijo que queda entre el padre y la madre y cómo se lo disputan. No, por mi parte es todo, pero nos vemos la próxima semana. ¿También es mexicana esa de Por un hijo? No, esta película es una película francesa, Okay. que está en serio bien hecha. Digo, sé que hay otras opciones como Bohemian Rhapsody, pero bueno, esas es otras. Ok, una película francesa, habrá que darse una vuelta. Y hay muchas mexicanas, ahí está Museo, está Tamara y la Catarina, Atrocitus y un largo, etcétera. Así es. Entonces vámonos a una brevísima pausa y al regresar Pulsiones, ya está aquí Angélica Belleira para platicarnos de Francisco Toledo. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Continuamos en Noticias 22, Rafael. Hay una exposición que está en el Centro Cultural Universitario que nos evoca mucho de lo que hemos discutido aquí en Noticias 22 en los últimos meses y en diferentes recintos también, por supuesto, ¿no? A propósito de los 50 años de lo ocurrido en México, aquel 2 de octubre, estamos hablando, por supuesto, de 1968. La unión entre arte, política y poder es una de las reflexiones que originan la exposición 1968 entre 3, igual a Siqueiros, más Márquez, más Adorno, que exhibe el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. A manera de ensayo curatorial, esta muestra presenta la visión de 3 artistas que, marcados por el movimiento estudiantil de 1968, imprimen en su obra elementos que permiten visualizar la actividad política, el papel de la pintura, las cuestiones jurídicas y las ficciones en los archivos de esa época. Creemos que es importante atender no solo a lo que se hizo en el 68, sino cómo el 68 se ha convertido también en una clave para leer tradiciones artísticas en México, en donde arte y política van de la mano, en donde arte y crítica van de la mano, en donde incluso una crítica al 68 mismo puede activarse. El centro de la sala está destinado a analizar un poquito qué sucedió con Siqueiros en el 68 y qué papeles fueron surgiendo después. Manifiesto e intervención de David Alfaro Siqueiros es el nombre de este apartado de la exposición en la que se muestra la visión del muralista, quien aseguraba que los problemas del estudiante eran problemas sociales. En la segunda sección se puede ver Todo es posible en La Paz, de Humberto Márquez, quien fue alumno de Siqueiros y experimentó con gráfica en soportes no convencionales, con arte correo y performance. Casa Estudiantil Octubre Rojo, de Eunice Adorno, es el nombre del tercer eje temático. La práctica de Eunice es documental y ella va a presentar un proyecto elaborado en los últimos 3 años que se llama Casa Estudiantil Octubre Rojo, que estudia una casa de estudiantes fundada durante los años 80, un momento político muy turbulento en Mazatlán y en Sinaloa. ¿Y cuáles fueron los últimos años de esta casa? De manera simultánea, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco también exhibe Desaparecidos, del artista visual español Fernando Sánchez Castillo, y se trata de una instalación con 20.000 figuras que hacen referencia a los estudiantes arrestados el 2 de octubre de 1968. Sánchez considera a su pieza como un memorial expandido. La manera de que tiene la pieza de funcionar es... la gente puede venir, puede llevarse uno de ellos, el que elijan, el que gusten, y a cambio tienen que dejar un pequeño post-it que se les proporcionará aquí, en el que pueden escribir sus comentarios sobre democracia, derechos humanos, derechos ciudadanos, o lo que opinen sobre la situación de los desaparecidos en concreto. La pieza así se expande, desaparece del Centro Cultural Tlatelolco,
y aparece en las casas de cada uno que tiene la voluntad de acoger a uno de estos desaparecidos y se convierte en una pieza que cuenta una pequeña historia. Noticias 22, Karen Rivera. Y continuamos con artes plásticas. Ya está aquí Angélica Bellera, que en su segmento de Pulsiones nos platica de las más recientes muestras de Francisco Toledo. Laura, vamos contigo. Qué gusto recibir a Angélica Bellera, que bueno, siempre nos presenta novedades, nos sorprende, y Francisco Toledo se da tiempo, además de toda su labor social, su labor en favor de la cultura de todo México, particularmente de Oaxaca, es su natal Oaxaca, y presenta una muestra nueva y también la publicación de este libro, que en un momentito les vamos a dar más detalles de él, Angélica. Así es, bueno, vamos a platicar de Francisco Toledo, su reciente serie que presenta en la Galería Juan Martín. Los invito a ver una cápsula y luego venimos a platicar con Laura y con ustedes. A principios de los años 60, Francisco Toledo visitó el Museo de Colonia, Alemania, donde vio uno de los últimos autorretratos de Rembrandt. Recuerda, me gustó mucho. Viejo, desdentado, con un trapo amarrado a la cabeza, tal vez ya calvo, riendo ante un espejo. Tenía yo 21 años. ¿Quién diría que años después me vería en aquel espejo? Arrugas, ojos desorbitados, barba encanecida. Toledo se veía antes y se mira ahora en aquel espejo como Rembrandt. Siempre tan él y tan distinto, en 65 piezas de 2017 y 2018, realizadas en témpera, sobre papel con hoja de oro y plata, con micas, barro cocido, resinas, óleo sobre tela y varios grabados. El autorretrato es para Toledo una revisión de su propia historia, un reto plástico a cada paso. Desde los 16 años ha hecho una imagen de sí mismo. No le importa que sea fiel del original, más bien se ríe de esa traducción en papel calca. Busca que cada versión sea propositiva en formas, texturas y atisbos con humor y guiños a su propia suma de años. Le dicen el Prieto y es cangrejo, viene de África y es rompecabezas de ojos para un exvoto. Lo acechan moscas. Es yo maracas y fantasma como otro eco huesudo en Monk. Varias piezas destacan en el conjunto: barco de esclavos, escultura en barro crudo con hoja de plata, donde aparece atado de manos y pies sobre la barca, grabada con las figuritas de aquellos esclavos que reunió en un libro de artista de 2010, con texto de Antonio García de León. Viaje en barco negrero con prisioneros del reino nigeriano de Benín, cuyo infierno estaba en el mar. El cuadro Yo soy tu padre es una resignificación de la imagen de Zapata o el propio padre de Toledo y él mismo, con canana, sombrero desdibujado, paliacate y la mirada nebulosa de un personaje del que se apropia y que nunca fue viejo, como nunca resultó anciano en la iconografía zapatista a cargo de Diego Rivera, Bess Mogart, Alberto Gironella y Arnold Belkin. En Toledo, Zapata, sí, rostro ajado, añejo. La exposición Napía, Yo mismo, se presentó ya en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en la Galería Latin American Masters en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Ahora es posible verla en la Galería Juan Martín de la Ciudad de México, donde puede visitarse hasta el 22 de noviembre, para que nos miremos en varios espejos. Con información y texto de Angélica Bellera, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, la reinvención de Toledo permanentemente, lo mismo puede hacer trabajos en cerámica, en acuarela, gráfica, pues de toda la vida también, y ahora este trabajo que es completamente novedoso. Sí, yo creo que el privilegio de Toledo y de ver la obra de Toledo es eso, esta búsqueda que siempre hacen materiales. Él, como dice la cápsula, siempre ha tratado de hurgar en sí mismo, ¿no? De hacer este autorretrato. Y bueno, también me gustaría platicar de este libro. A ver, si los voy a libro, mostrar. Me dicen más o menos por dónde. Ahí lo tenemos más o menos. Ahí está más o menos. Que es una serie de cuatro ejemplares, 4 tomos. 4 tomos. Que editó Fomento Cultural Banamex. Es una joya que reúne 60 años de trabajo de Francisco Toledo. Creo que es una labor monumental, coordinada por Juan Coronel Rivera,
que aborda todas las etapas creativas de Francisco. El último tomo abarca más o menos temáticamente el arte de Toledo. Se tardaron 5 años en hacer rastreo en galerías, en colecciones, en museos de la obra de Francisco. Entonces, bueno, que sirva este pretexto de la exposición para que la gente vaya a ver esta reciente producción de nuestro artista oaxaqueño que tanto queremos y que pues nos sigue sorprendiendo, como tú dices, ¿no? Siempre está haciendo propuestas creativas de diferentes técnicas y bueno, el autorretrato como su forma de experimentación. Porque bueno, el autorretrato, él de alguna manera siempre su cuerpo ha sido un campo de batalla para su creación artística a través de muy diversas formas de abordarlo. Claro, son muy conocidas y también el humor que él usa, ¿no? En su propio cuerpo, una serie de tortugas, por ejemplo, ¿no? Con desnudos, digamos. Exacto, desnudos. También experimentación en fotografía contemporánea. Y bueno, ahora es su rostro y bueno, es muy interesante también este retrato que vemos del Zapata viejo, ¿no? Sí. Hay una historiadora del arte, María Elena González, que es especialista en la iconografía zapatista y es muy interesante porque, bueno, Zapata siempre fue apuesto, joven, ¿no? De hecho murió joven. Entonces, digamos que esta imagen del Zapata con carrillera, estos ojos nebulosos, es también muy interesante dentro de la iconografía zapatista, esta vez a cargo de Francisco Toledo. Y bueno, él también de alguna manera es un espejo en el que él se mira porque se está retratando ya con el paso de los años, con estos surcos que tiene en el rostro que son muy conocidos y que han sido retratados por diversos autores y de algún modo ahí yo veo un paralelismo, ¿no? Una búsqueda en sí mismo que la refleja a través de Zapata. Claro, y bueno, como tenemos al inicio de la cápsula que escuchamos esta frase corta de cuando él vio este autorretrato de Rembrandt, ¿no? Ya desdentado, muy viejo, entonces yo creo que él se ríe de sí mismo, siempre se ha reído de sí mismo y creo que el paso de los años y esta moda que siempre ha existido de tratar de permanecer jóvenes a pesar del tiempo y de los años y de la experiencia y creo que él no le ha importado eso nunca y creo que deberíamos de aprender de esta falsa juventud. Bueno, pues una oportunidad de acercarse a esta nueva serie espectacular que ya vimos porque cada uno de los cuadros son diferentes. Se aprecia claramente que son técnicas, son motivos, incluso los títulos de las piezas, cada uno remite a un universo muy suyo, pero también muy diverso porque pues es una de las características que tiene, que siempre está cambiando, es camaleónico, es cambiante, es metamórfico, digamos, y ¿estará muy cara esta colección? Algo, bueno, les sugiero que vayan, sí, que junten su dinerito. Hay que juntar los ahorros porque la verdad es que sí vale la pena. La impresión está magnífica, increíble. Es extraordinaria la impresión y pues es una compilación del trabajo de uno de los artistas, pues quizá el artista vivo más importante de nuestro país, o uno de los más importantes de nuestro país. Y pues esta es una recomendación que también les hacemos. Así es. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias. Angélica, falsa juventud, pero indiscutible inmortalidad de Francisco Toledo. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. Gracias, Laura. Gracias, Juan. Gracias. Hasta mañana. Chao.